¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Por ahí los voy a estar molestando con su cámara un ratito. Luego la vamos a desactivar porque tenemos por ahí problemas de conectividad, yo creo. Un Pero poquito, pero ahí estamos, presentes. sí, eso. Licenciada, antes que empiece la clase, hoy es el extraordinario. No, lo vamos a hacer el martes. Ah, ok, licenciada. Es que necesito avanzar. Esa es Va, la razón. vaya, licenciada. Bueno, ¿de qué título de crédito hablamos en la sesión anterior? ¿Alguien se recuerda? Factura cambiaria, licenciada. Hablamos de los requisitos generales, especiales, el envío y los plazos de devolución. Muy bien. ¿Qué dijimos en cuanto a los plazos, Alberto? Dijimos de los plazos que eran un plazo de 5 días y un plazo de 15 días, dependiendo si era en plaza o no era en plaza. Pero ese es plazo de devolución. A plazo de devolución. Sí, ahora el plazo de envío que tiene el vendedor, ¿cuál será? Un término de 3 días de su libramiento y nunca puede exceder de 48 horas hábiles. Pero ¿cómo entiende usted esa parte, Harold? Bueno, cuando dice un término mayor de 3 días es a la fecha de que se hizo la factura, a la hora de emitirse. Y ¿Esos 3 días para qué? es de lo que tiene el librador para mandar al librado la factura. Para enviar la factura, ¿verdad? Un plazo de 3 días para enviar la factura. ¿Y qué plazo tiene el vendedor para crear la factura? 48 horas. 48 horas. Entonces, la va a crear dentro del plazo de 48 horas, la va a enviar dentro del plazo de 3 días el vendedor al comprador. ¿A partir de cuándo vamos a contar ese plazo? A partir del día hábil siguiente. ¿De hábil siguiente de qué? Ahí, de las 48 horas. Sí, pero ¿a partir de cuándo usted como abogado se va a dar cuenta que se cumplieron los De la entrega, requisitos de la entrega del despacho. de la entrega de la mercadería? A partir de la entrega de la mercadería, porque si la mercadería no se entrega del vendedor al comprador, pues no se están dando los presupuestos necesarios para crear esa factura cambiaria. Entonces vamos a hacer aquí un resumen así rápido para que ustedes lleven el hilo conductor de estos títulos de crédito, porque todos los títulos de crédito ya vieron que se relacionan en forma directa con contratos. Y un título de crédito como la factura cambiaria le da la posibilidad de nacimiento al conocimiento de embarque y a la carta de porte. Y la compraventa a través de la carta de porte y el conocimiento de embarque le da la posibilidad de la creación de un certificado de depósito y más allá de eso, ¿qué tal, Omar Daniel? De un bono de prenda. Es decir, hay una cadena de relación. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. Hay una cadena de relación que nos va a permitir unir todos estos títulos de créditos representativos de mercadería y por tanto estudiarlos así en cadena de manera tal que nosotros aprendamos de los 5 títulos de crédito. Entonces tenemos que, empezamos así resumiendo al decir que la factura cambiaria es un título de crédito. Hola, es un título de crédito creado en forma física o creado en forma electrónica, ¿sí? Que se da como consecuencia de la existencia de un contrato de compraventa mercantil al crédito o de una prestación de servicios también al crédito. Esas son
los negocios jurídicos subyacentes que dan origen a la creación de una factura cambiaria. Entonces tenemos ese título de crédito creado en forma física en un soporte papel o en forma electrónica como consecuencia de un contrato de compraventa mercantil al crédito o como consecuencia de la prestación de servicios también al crédito. Encontramos entonces que el librador va a ser el vendedor, el librador de la factura va a ser el vendedor. Encontramos ahí qué elementos personales se relacionan intervienen en ese título de crédito y encontramos pues obviamente que van a haber esenciales y van a haber secundarios, ¿verdad? En cuanto a los esenciales, vamos a estar hablando del vendedor. Vamos a estar hablando que el vendedor también va a ser librador, va a ser creador de ese título de crédito. Y por el otro lado, va a ser el comprador que en un momento determinado se convierte en aceptante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos al comprador, tenemos al vendedor, tenemos al comprador, tenemos al librador, que es el vendedor, y al aceptante, que es el comprador. Pero son 4 elementos personales o intersubjetivos de esa relación contractual. Y finalmente tenemos al tenedor o beneficiario. El tenedor o beneficiario va a ser la persona que finalmente sea la portadora de esa factura cambiaria y por lo tanto va a ser la beneficiaria del derecho incorporado en ese título de crédito. Es decir, va a tener el derecho del cobro de ese precio de mercaderías al crédito que le adeuda el comprador. Entonces ahí tenemos esos elementos personales. Pero por el otro lado, el título de crédito puede ser endosado para su circulación, decíamos el otro día, ya sea que se negocie a través de un contrato de factoraje o de una operación de crédito que es el contrato de descuento. Entonces, ahí aparece el endoso para hacer circular ese título de crédito. Entonces, tenemos ahí al endosante y al endosatario. En un momento determinado que se convenga, ¿puede ser avalada la factura cambiaria? La respuesta es sí, no obstante que es un título de crédito representativo de mercaderías. Y si viene a ser avalada esta obligación contenida en la factura cambiaria, entonces va a aparecer también el avalista y el avalado. Y todos ellos van a ser elementos personales que intervienen en la factura cambiaria. Encontramos a su vez, decíamos que su naturaleza jurídica es la de ser considerada un título de crédito. Encontramos entonces que al considerar que se originó la factura cambiaria como un título de crédito, siempre va a estar considerada como título de crédito. Entonces, en esencia, esa es su naturaleza jurídica. Por el otro lado, decíamos que hay que ver que hayan características que se cumplen en la factura cambiaria y entonces encontramos que la factura cambiaria pues es un título formal porque llena requisitos, es un título completo porque vale y surte sus efectos por ella misma, no necesita de otro documento. Es incondicional porque se tiene la obligación sin condición alguna de cumplir con ese pago que está establecido en la factura cambiaria. Encontramos que es autónoma, es un título de crédito autónomo, igualmente porque está totalmente desligado
de tenedores anteriores, vale por sí mismo, surte sus efectos por sí mismo, y el último tenedor es el beneficiario del contenido incorporado en ese título de crédito. Decíamos igualmente que es un título abstracto, porque no obstante que tiene una relación directa con el negocio jurídico, también es cierto que va a tener validez y eficacia como título de crédito por él mismo. Entonces no se va a necesitar de la compraventa para hacer efectivo los efectos que debe producir la factura cambiaria. A eso se refiere. Igualmente es un título obligacional porque tiene incorporada una obligación de pago. Y decíamos al final que es un título que debe crearse a la orden de determinada persona. ¿Por qué? Porque hay una obligación de pagar una cantidad de dinero a futuro. Entonces no lo vamos a hacer al portador porque, bueno, ¿y quién se va a comprometer con la obligación? En cambio, si está creada a nombre de determinada persona, que en este caso será el comprador, entonces ya sabemos que este comprador es la persona obligada, ¿verdad? Al cumplimiento de esa obligación. Encontramos por el otro lado, para finalizar, características que es un título de crédito que está revestido de rigor cambiario. Ya decíamos por qué. Porque encontramos que la factura cambiaria es susceptible de protesto. Es susceptible de protesto. Entonces, si nosotros vemos que se debe protestar por falta de aceptación, por falta de pago, entonces encontramos que al protestarla, eso lo tienen ustedes en el 601, 602 del Código de Comercio, porque ahora ya solo estamos repasándolo. Entonces encontramos que el protesto de la factura se va a dar por falta de aceptación o se va a dar por falta de pago, obviamente. Encontramos que hay que cumplir con este requisito de protestarla siempre que sea creada con protesto. ¿Se puede crear libre de protesto? La respuesta es sí. Cualquier título de crédito ustedes pueden liberar al obligado del protesto, ¿verdad? Al librador del protesto. Entonces encontramos que al cumplir con el protesto, que lo tenemos, les decía, 601, 602 del Código de Comercio, para que ustedes ya vayan y luego lo estudien más. Entonces ya tenemos el título de crédito perfecto para que sea un título ejecutivo. Y entonces, al convertirse en título, porque en principio solo es título de crédito, cuando lo protestamos ya tiene la calidad total de ser título ejecutivo. Cuando nosotros ya convertimos en título ejecutivo ese título de crédito, entonces decimos que ahí tiene la revestidura, la investidura de ser un título de crédito con rigor cambiario, porque ya está perfeccionado ese título para ejercitar la acción cambiaria. La acción cambiaria va a proceder por falta de aceptación, por falta de pago o por falta de pago parcial, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar que perfeccionado en ese rigor cambiario el título de crédito que se denomina factura cambiaria, para poder observar que ya podemos ejercitar la acción cambiaria, es decir, vamos a accionar ante los órganos jurisdiccionales competentes para que se realice el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿verdad? Es decir, un juez va a indicar que se tiene la obligación
de cumplir el contenido establecido en la factura cambiaria. Entonces, ahí tenemos el perfeccionamiento de este título de crédito. Decíamos obviamente que la factura, al no ser atendida, provoca que deba ser protestada. Y al ser protestada, provoca el ejercicio de la acción cambiaria. ¿En qué casos, en qué momentos, en qué actos se entiende por no atendida la factura cambiaria? En principio, porque no es aceptada. No hay aceptación. Ya con los plazos que Alberto nos dijo, el vendedor crea la factura en el plazo establecido por la ley, envía la factura al comprador en el plazo establecido por la ley y resulta ser que el comprador no la acepta. Entonces, ahí se da la figura de la factura cambiaria no atendida. También se da porque no obstante que se haya realizado la firma de esa factura cambiaria por el comprador como aceptante de la obligación, no la devuelve en el plazo establecido por la ley para que realice esa devolución. Eso lo tenemos en el 599, plazos de devolución. Entonces, a lo mejor el comprador firmó la factura, pero dentro del plazo que la ley establece, no se realizó su devolución del comprador al vendedor. Entonces, ahí estamos en otro caso donde la factura no es atendida. Y el tercer caso es, por ahí voy, don Luis, en la situación de que no obstante, habiendo sido firmada, habiendo sido devuelta por el aceptante, que es el comprador, no se da el pago en el tiempo, en el modo y en el lugar establecido en la factura cambiaria. Entonces, si no se da el pago, no se cumple con la obligación. Ese es el tercer caso de una factura cambiaria no atendida. Sí, Luis. Buenas, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Licenciada, Buenas tardes. Se me ocurría que también se puede rechazar una factura porque tal vez les parecerá risible, pero yo creo que sí encaja en esto. Es que la razón social es incorrecta, el NIT es incorrecto, la dirección puede estar mal anotada. Pues se me ocurre que esa es una de las razones también muy fundamentales para poder rechazar una factura cambiaria. Sí, pero en ese caso, entonces la ley establece los casos en que hay negativa por parte del comprador a aceptar la factura, ¿verdad? Entonces, ¿establece la ley casos en que el comprador no acepte la factura? Sí, hay casos, ¿verdad? Solo, Fabio, ¿por dónde se encuentra usted? Dijimos falta de pago. Por falta de pago, Fabio. Uy, sí, pues. Entonces, por falta de pago es el tercer caso de una factura cambiaria no atendida. Encontramos, para servirle, encontramos, Luis, entonces en el artículo 600. También, Emerson, encontramos casos en donde el comprador no aceptará la factura y la ley respalda la no aceptación.
Entonces, alguien que por favor nos lea el artículo 600. Lo leo, licenciada. Dice, artículo 600, Código de Comercio, negativa a aceptar. El comprador podrá negarse a aceptar la factura. Primero, en caso de avería, extravío o no recibo de las mercaderías, cuando no son transportadas por su cuenta y riesgo. Segundo, si hay defectos o vicios en la cantidad o calidad de las mercaderías. Tercero, si no contiene el negocio jurídico convenido. Y cuarto, por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura cambiaria su calidad de título de crédito. Solamente. Muy bien. Entonces, si hay omisión de cualquiera de los requisitos, si realmente hay la ausencia de coincidencia entre entre la exactitud de los contenidos de la factura cambiaria, ya sea por error, ya sea por cualquier otra razón, entonces la ley establece que hay negativa de aceptación, es decir, el comprador se puede negar a aceptar la factura, pero está fundamentada la negativa de su aceptación. Y eso igualmente lo hará saber, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la está aceptando? Igualmente puede ser que esté averillada la mercadería, por ejemplo, o que los precios que se pactaron en la compraventa no sean los precios que están indicados en la factura. Entonces, eso a qué da lugar a la no aceptación de la factura cambiaria, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay justificación. Ahí sí tenemos justificación de la no aceptación, ¿verdad? Ahora, si está siendo creada por el vendedor en los términos pactados, si la mercadería fue entregada en tiempo, de acuerdo a los pactos contractuales, y es de la cantidad, es de la calidad y es de los precios establecidos en el negocio jurídico, que es la compraventa, entonces el comprador está obligado a aceptarla. Entonces ahí estaríamos frente a esa posibilidad de no aceptación de la factura cambiaria. Pero ustedes se recordarán que la factura cambiaria es un título de crédito de aceptación obligatoria. Por eso la ley establece plazos para el envío de la factura por parte del vendedor y establece plazos para su devolución por parte del comprador. ¿Eso qué implica? Que es de aceptación obligatoria. Entonces, ahí tenemos la factura cambiaria. Encontramos que hay una gran cantidad de mercancías que son compradas por el comprador al vendedor. Aquí estas pueden ser ya al crédito, en factura cambiaria, obviamente van a ser al crédito. En general, pueden ser compras al contado, pueden ser compras a plazos por abonos al crédito. Encontramos entonces que se compra una gran cantidad de mercancías y estas mercancías el comprador las debe trasladar de un lugar a otro. Encontramos entonces que necesitamos transportar las mercancías de un lugar a otro, sea cual fuere la compraventa. Se puede dar en las compraventas al crédito, se puede dar en las compraventas al contado, de que el propietario de las mercaderías, es decir, el comprador, esté obligado a trasladar de un lugar a otro sus mercaderías. Y entonces nos aparece ahí que nosotros podemos entonces sí, Armando, sí, es muy lejana la diferencia.
encontramos entonces que hay la necesidad por parte del comprador trasladar sus mercancías de un lugar a otro, les decía. Si es el caso de que estas mercancías van a ser trasladadas de un lugar a otro por vía marítima, aparece ahí el conocimiento de embarque. Encontramos que el conocimiento de embarque es un título de crédito también. Es un título de crédito representativo de mercaderías. Encontramos que este título de crédito representativo de mercaderías, pues obviamente se da en el derecho naviero, se da en el derecho marítimo, tiene relación con el derecho portuario también, por la transportación de las mercancías de un lugar a otro por medio de los buques. Entonces encontramos que tenemos ahí el conocimiento de embarque. Entonces encontramos en el conocimiento de embarque que les decía es un título de crédito que representa mercancías. ¿Por qué representa mercancías si es un contrato de transporte? Porque si ustedes se van a su libro cuarto, van a encontrar el contrato de transporte y entonces vamos a determinar que el contrato de transporte puede ser de cosas o de personas. En los títulos de crédito nos interesa el transporte de cosas, porque siempre vamos a estar hablando de mercancías. Entonces, si vamos a transportar cosas, productos, mercaderías, mercancías, como ustedes le digan, entonces aparece el conocimiento de embarque. Decimos entonces que es representativo de mercaderías porque lo que se van a transportar son mercaderías. Encontramos que se determina en el uso al conocimiento de embarque porque se establece previamente que vamos a tener un contrato de transporte de cosas y que su transportación de estas mercaderías va a ser vía marítima. Tan pronto a usted le hablan de un conocimiento de embarque, vamos a estar hablando de la transportación de mercancías vía marítima. Encontramos entonces que, ¿qué es el conocimiento de embarque? El conocimiento de embarque es un título de crédito, les decía, representativo de mercaderías, en donde su transportación va a ser vía marítima. Entonces, aquí tenemos ese conocimiento de embarque. Encontramos que va a servir el conocimiento de embarque para amparar las mercaderías transportadas vía marítima. Para eso nos va a servir el conocimiento de embarque, para acreditar, para respaldar, para amparar las mercaderías que están siendo transportadas de un lugar a otro vía marítima. Encontramos entonces que una vez el medio de comunicación y transportación sea marítimo, serán las mercaderías transportadas amparadas por un conocimiento de embarque. Sí, Luis. Sí, disculpe, el conocimiento de embarque lo expide la naviera, que sería la empresa que lo va a transportar. Sí. Porque previo a eso ya debe existir el título de crédito, que sería una factura que
podría ser de crédito o de contado. Exactamente, por eso decíamos que vamos a transportar la mercadería de la factura, porque así tenemos esa relación. Efectivamente, solo que en ese caso, la naviera, en este caso concreto, es el transportista, ¿verdad? En el medio de transporte. Entonces, porque transportista no es solo la persona que se encarga de ser responsable de transportar mercaderías de un lugar a otro vía terrestre, sino que es el que lo hace vía terrestre, es el que lo hace vía aérea y es el que lo hace vía marítima. Entonces, ahí estamos siempre frente a ese título de crédito que es el conocimiento de embarque. Entonces, ¿quién es el que lo va a crear? Pues es el porteador, ¿verdad? Es el transportista, ¿verdad? En este caso, pues estamos ahí en lo que usted dice, Luis. Entonces, encontramos que obviamente lleva un proceso de evolución la existencia de conocimientos de embarque y de cartas de porte. La diferencia entre un conocimiento de embarque y una carta de porte va a significar el medio de transportación. Si el medio de transportación es marítimo, entonces vamos a estar frente al conocimiento de embarque. Y si el medio de transporte es aéreo, vamos a estar frente a la carta de porte. Y si el medio de transportación es terrestre, vamos a estar frente a una carta de porte. Esa es la gran diferencia. Entonces encontramos que ambos son títulos de crédito representativos de mercaderías que van a servir para la transportación, para amparar la transportación de las mercaderías vía marítima, conocimiento de embarque, vía aérea, carta de porte, vía terrestre, carta de porte. Encontramos entonces, les decía, que se sufrió un sinnúmero de vicisitudes para la creación de los conocimientos de embarque y cartas de porte como títulos de crédito, que tuvieran esa categoría jurídica, o sea, es otro nivel, ¿verdad? En los documentos mercantiles de ser categorías jurídicas denominadas títulos de crédito, porque anteriormente pues se daba de una manera más burda y empírica, fue habiendo desarrollo, fue habiendo así como se ha desarrollado todo el derecho mercantil. Sí, Fabio, aquí solo vamos a hablar de transporte de cosas, porque son las mercancías. Entonces encontramos que hay antecedentes, ¿verdad? Ahí tienen ustedes su material, hay antecedentes, por ejemplo, en las ordenanzas de Bilbao, que es un documento muy, muy importante y de mucho asidero para la creación y evolución de los títulos de crédito. Entonces encontramos que se va generalizando, se va utilizando cada día más como un documento formal contentivo de un contrato de transporte, porque eso es lo que contiene un conocimiento de embarque y una carta de porte, en donde se establecen los pactos contractuales que van a regir la transportación de esas mercancías. Encontramos entonces que ahí aparece ya como títulos de crédito, obviamente, el conocimiento de embarque y la carta de porte. Especialmente el conocimiento de embarque es del transporte, del contrato de transporte internacional, de la compraventa mercantil internacional. ¿Por qué? Porque de las grandes distancias, pues salen menos onerosas en su transportación de mercancías vía marítima. Eso es lo que da lugar a al uso frecuente del conocimiento de embarque. Encontramos a su vez que obviamente como es un documento que se utiliza
internacionalmente, va a estar regulado no solo en nuestro Código de Comercio, sino también en el CAUCA, también en el RECAUCA y en leyes internacionales que rigen esta materia. Encontramos a su vez que esa naturaleza jurídica de la carta de porte, esa naturaleza jurídica del conocimiento de embarque, pues devienen de ser títulos de crédito. Todos los títulos de crédito en particular que estemos viendo van a tener esa naturaleza jurídica finalmente de ser considerados títulos de crédito. Encontramos entonces que hay esos títulos de crédito que tienen relación directa, como ustedes pueden observar, con el contrato de transporte de cosas. El conocimiento de embarque que se relaciona directamente con el transporte de cosas. La carta de porte que se relaciona directamente con el transporte de cosas. Encontramos entonces que son considerados títulos de crédito. Son considerados títulos de crédito. Encontramos a su vez que obviamente van a tener características. Van a tener características estos títulos de crédito. Encontramos que estos títulos de crédito, pues obviamente, la primera característica que cumplen es que acreditan un derecho de propiedad sobre las mercancías que se están transportando, porque el contrato de transporte de cosas va a establecer los elementos personales que intervienen en ese contrato y que por ende intervienen en ese título de crédito. Entonces ahí encontramos que son títulos que acreditan un derecho de propiedad sobre las mercancías que están siendo objeto de transportación, ¿verdad? Entonces, ahí se establece de quién son las mercancías, ahí se establece el precio del servicio de transportación, ahí se establece cuándo se van a transportar, de dónde a dónde se van a transportar, quién es el destinatario de esas mercancías, quién es el remitente de esas mercancías, y entonces ahí tenemos ya esos elementos personales o intersubjetivos que participan del contrato de transporte y por ende también participan de el título de crédito, que en este caso es un conocimiento de embarque, o en su defecto es por la vía de la transportación una carta de porte. Entonces, encontremos aquí que en cuanto a esa naturaleza que tiene la carta de porte, que tiene el conocimiento de embarque, pues es que son considerados títulos de crédito. Y dentro de las características decíamos que van a tener ese respaldo, van a tener ese amparo de representar la propiedad de las mercaderías, de acreditar la propiedad de las mercaderías, ¿verdad? Pero no las mercancías que fueron compradas solamente, sino las mercancías que están siendo transportadas. Esa es una de las características principales, ¿verdad? Son títulos de posesión, son títulos representativos. ¿Por qué? Porque representan mercaderías. Entonces, esa es característica del conocimiento de embarque, pero también es característica de la carta de porte. Son títulos de disposición. ¿Por qué son títulos dispositivos? Porque conceden al titular de un derecho futuro de crédito. Es decir,
esa exigencia de la entrega de las mercancías a una persona destinataria que está contenida en esos títulos de crédito. Entonces, ahí encontramos que es un título de disposición. También son títulos de tradición. ¿Por qué razón son títulos de tradición? Porque para hacer circular esos títulos de crédito, para hacer circular las mercancías, el título debe entregarse. Entonces, vean ustedes, ¿quién va a llevar el conocimiento de embarque en la transportación de las mercaderías? Quien las esté transportando. El que las transporte, él va a ser el que va a llevar consigo el título de crédito que ampara esas mercaderías que se están transportando. Por eso es de tradición. Encontramos a su vez que hay elementos personales, les decía, en el conocimiento de embarque y en la carta de porte. Y tenemos en ese caso al porteador. ¿Quién es el porteador o fletante? Es el transportador. Lo vamos a conocer como transportador, como porteador o como fletante. Y todavía la doctrina común nos indica que es el transportista, ¿verdad? Es entonces esa persona que mediante un contrato de transporte se obliga a transportar las mercaderías, objeto de ese contrato de transporte, de un lugar a otro por un precio establecido. Contenido este contrato de transporte de cosas en la carta de porte o conocimiento de embarque, dependiendo la vía de transportación. Entonces, ¿quién va a expedir la carta de porte? ¿Quién va a expedir el conocimiento de embarque? Como decía por ahí Luis, pues el porteador, el fletador, el fletante, el porteador o el fletante o el transportador o el transportista, porque a esa palabra creo que les queda más cercana a ustedes, ¿verdad? Tenemos por el otro lado también al cargador. ¿Quién es el cargador? Porque vean ustedes, el transportador, porteador o fletante o el transportista es esa persona que mediante un contrato de transporte de cosas se obliga a transportar o a trasladar las mercaderías de un lugar a otro por un precio determinado. Entonces, las mercancías objeto de ese contrato de transporte de cosas son las que se van a trasladar de un lugar a otro por el que se obliga a hacerlo, que es el porteador, transportador, fletante o transportista. Es la persona autorizada para expedir, para crear o para librar cartas de porte o conocimientos de embarque, que era lo que nos decía Luis. Ahora bien, tenemos además de que vamos a ver que el porteador es la persona obligada a transportar de un lugar a otro, o sea, cumplir con la transportación de un lugar a otro de esas mercaderías de acuerdo a los pactos contractuales establecidos en el contrato de transporte de cosas. También el porteador está obligado a expedir o a crear o a librar la carta de porte o el conocimiento del embarque.
y debe de crearse estos títulos de crédito con todos los requisitos que la ley establece para que surta sus efectos de título de crédito. Tenemos por otro lado, y ahí lo pueden observar ustedes, al cargador. ¿El cargador quién es? Es la persona que por cuenta propia, vean cómo hay ahí esa figura que se confunde. Es la persona que por cuenta propia o por cuenta ajena encarga al porteador la conducción de las mercaderías por él mismo o por cuenta ajena encarga la transportación de las mercaderías. Y finalmente, ¿para qué? Para que sean enviadas de un lugar a otro, para que se transporten de un lugar a otro. Y finalmente tenemos al consignatario o destinatario. Si quieren, usen ustedes destinatario porque se les hace más familiar, que es la persona que ha de recibir las mercancías transportadas y es a nombre de ella que se crea la carta de porte o el conocimiento de embarque para que esté legitimada activamente para recibir esas mercancías. Entonces, la carta de porte y el conocimiento de embarque se crean a la orden de persona determinada, porque es la persona autorizada para ser el destinatario final de esas mercaderías transportadas. ¿Con qué se tiene que cumplir a la hora de hacer toda la transportación de las mercancías? Se debe de cumplir con todos los requisitos establecidos en el contrato y finalmente se debe de cumplir con todos los requisitos establecidos para el conocimiento de embarque y la carta de porte. Decimos, la carta de porte y el conocimiento de embarque deben crearse como títulos a la orden de persona determinada. En el caso de que se cumpla con todos los requisitos de la carta de porte y todos los requisitos del conocimiento de embarque que fuera el caso, debemos de cumplir con los requisitos del 386 para dar satisfacción a esos requerimientos y luego irnos a los requisitos especiales que tiene la legislación en cuanto a sus requerimientos, o sea, sus formalidades. En algún caso determinado, ¿se puede crear estos títulos al portador? Sí, entendiendo que la persona destinataria es la que debe de cumplir con todas las obligaciones contenidas en ese título de crédito, pero específicamente y preferentemente deben ser títulos creados a la orden. Entonces, ahí tenemos los requisitos generales que los tenemos en el 386 y aparte de los requisitos generales, tenemos requisitos especiales. Dentro de los requisitos especiales, ¿cuáles tenemos? Tenemos los que están contenidos en el 500
589, yo creo. Por ahí tenemos nuestro código. Sí, 589, licenciada. Sí, bueno, por favor léalo, Alberto. Si Es lo tiene por ahí. Gracias, Sí. Judy. Otros requisitos. Además de los dispuestos por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener, primero, el nombre de carta de porte o conocimiento de embarque. Segundo, el nombre y el domicilio del transportador. Tercero, el nombre y el domicilio del cargador. Cuarto, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser título al portador. Quinto, el número de orden que corresponde al título. Sexto, la descripción pormenorizada de la mercadería que habrán de transportarse. Séptimo, la indicación de los fletes y demás gastos de transporte, de las tarifas aplicables y las de haber sido pagados los fletes a ser estos por cobrar. Octavo, la mención de los lugares y fechas de salida y de destino. Noveno, la indicación del medio de transporte. Décimo, si el transportista fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Onceavo, la base para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en casos de pérdida o averías. Doceavo, cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. Dice, las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Muy bien. Era lo que decíamos, Alberto, que tenemos conocimiento de embarque o tenemos carta de porte dependiendo de la vía de transportación, ¿sí? Encontramos entonces que se debe de cumplir con requisitos establecidos en el 386, pero también se debe de cumplir con los requisitos del 589 del Código de Comercio. Entonces, si yo les preguntara ahora, ¿cuántos requisitos se deben de cumplir para crear cartas de porte o conocimientos de embarque? ¿Cuántos dirían ustedes? 17. 17. Y si fuera un cheque, ¿cuántos requisitos deberíamos cumplir? 9. ¿Será que 9, Alberto? Yo diría que menos. 3. No, tampoco es bingo. Vaya, 7. ¿cuántos? 7. 7. 5 generales y 2 especiales, los del 495, yo creo. Entonces ahí tenemos 7. Y si fuera la factura cambiaria, ¿cuántos requisitos? Casi. Si fueran 9, Elena, muy bien. Entonces, ¿ya vieron? Tenemos 9, 7 y 17, pero los tenemos que saber así de todos los títulos de crédito. Entonces, vean que sí difieren. O sea, ustedes a los 5 generales le tienen que sumar los que sean especiales, ¿verdad? ¿Cuántos son especiales del cheque? 2. ¿Cuántos generales del cheque? 5. ¿Cuántos son la totalidad de requisitos del cheque? 7. ¿Cuántos son de la factura? Generales 5, especiales 4, en total 9. ¿Cuántos son de la carta de porte y el conocimiento de embarque? Generales 5, especiales 12, total 17. Así tienen que aprender ustedes. Entonces encontramos los requisitos generales en el 386. No solo digan 386, vayan y cuenten y miren cuáles son. Luego regresan al 589 y miren ahí todos los que nos leyó Alberto. Y entonces la suma de todos ellos nos da todos los requisitos para crear una carta de porte o un conocimiento de embarque, ¿verdad? Decíamos que para su circulación van a ser creados los conocimientos de embarque o las cartas de porte preferentemente a la orden. Eso no excluye que puedan crearse como títulos al portador.
¿Por qué podría ser el caso de título al portador? Porque finalmente el destinatario de esas mercancías tendrá que hacer efectiva su transportación, ¿verdad? El pago del servicio de transportación. Y entonces ahí tenemos que hay ese porteador que se obliga, hay ese cargador que pide ese servicio, ya sea por él mismo o en nombre de terceros, como decía Luis, en las navieras. Y finalmente un destinatario o consignatario, que va a ser la persona que finalmente reciba las mercaderías. Muchas veces el consignatario, o sea, el destinatario, va a ser el comprador. Otras veces no, va a ser un tercero. Entonces ahí tenemos la carta de porte y el conocimiento de embarque. Encontramos a su vez que estas mercaderías van a ser compradas, dijimos al principio. Ya se compraron, sea el crédito, sea... Sí, ahí los tenemos... Si hay la circulación a través de negociación de esos títulos de crédito, pues habrá endosante, habrá endosatario y más. Sí, Juan Francisco. Solo tengo una duda en relación cuando la SAT incauta mercadería, ¿cómo queda esta mercadería para su uso o para su venta? En esos casos que no es la materia de que estamos viendo, pero puede ser, ¿verdad? Que se incaute la mercancía por diferentes razones, contrabando, por ejemplo. Entonces, que podría ser un contrato de transporte de mercancías, pero resulta ser que esa cosa, objeto del contrato, pues es mercancía de contrabando. Entonces, ahí estaríamos en la figura que usted está preguntando, Juan Francisco. Lo que se hace de acuerdo a la ley es que se establece un plazo para que los obligados hagan efectivo el pago de los impuestos y en ese caso también de las multas. Y si no fuera el caso, entonces se van a subasta. Se subastan por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso es lo que ocurre. Entonces ya no llegan al destinatario, ¿verdad? Gracias, licenciada. Para servirle. Entonces encontramos ahí que decíamos, primero que hicimos, compramos mercancías. Las mercancías fueron al crédito para darle vida a la factura cambiaria. Esa mercancía, para que sea más fácil para todos, la vamos a transportar. Una parte la vamos a transportar en vía marítima y entonces creamos el porteador, ¿verdad? Va a crear un conocimiento de embarque. Pero la otra parte de la transportación va a ser vía terrestre. Entonces el transportador va a crear la carta de porte. Y entonces se da la relación de la factura cambiaria con el conocimiento de embarque y la carta de porte. Con la factura cambiaria se tuvo que haber autorizado o convenido un contrato de compraventa mercantil al crédito. Al transportar esas mercancías, hubo que crear un contrato de transporte de cosas para que vayamos mezclando todo. Y en ese contrato de transporte de cosas, una parte se contrató para transportarla en vía marítima y la otra parte se contrató para transportarla en vía terrestre. Hasta ahí estamos en la relación de 3 títulos de crédito y 2 contratos mercantiles. Compraventa mercantil al crédito
y contrato de transporte de cosas. Sí, Francisco. Licenciada, buenas noches. Hola, hola. Pregunta, gracias. Mi pregunta va si el cargador también puede ser transportista. El cargador puede ser transportista. No, porque en ese caso no necesitaría entonces la intervención del porteador, o sea, de la persona que le va a prestar el servicio. Él es la persona que solicita el servicio por encargo, por él mismo, en nombre propio, o por encargo de tercero. Perfecto, gracias. Bueno, y entonces ahí tenemos al porteador, tenemos al cargador, igualmente tenemos al destinatario. Ellos son los elementos personales principales de esa relación de títulos de crédito y contractual. ¿Sí, Luis? Licenciada, con lo que preguntaba el compañero antes, por ejemplo, en el caso de exportación de cualquier producto, yo tengo más cercano, productos perecederos. Ajá. Estos los transportan vía terrestre del altiplano, por decir algo, de Chimaltenango. ¿Sí? Entonces, yo entendía que ese transporte le podíamos asignar lo que preguntaba el compañero. Él es el cargador, es el que va a llevar las mercancías en este caso, como era vía aérea, al aeropuerto. Ajá. Ahora, cuando es por vía marítima, en los puertos, si mal no recuerdo, que yo vi en alguna ocasión, es que hay empresas que se dedican a subir los contenedores. Contenedores. Sí, a los buques, a los barcos. Ajá. Entonces, podría ser la figura del cargador, o me equivoco, que también sí, eso es una empresa aparte de la naviera. Sí, podría ser porque está solicitando el servicio y entonces dependiendo cómo se contrate, porque la compraventa mercantil se puede contratar con el precio del flete, con el seguro y la transportación. O puede ser que solo usted la coloca a un costado del buque o del transporte. O puede ser que debe estar colocada adentro del transporte. Entonces, eso corre por cuenta del cargador. Esa es la persona que solicita ese servicio y que lleva para entregar esa mercancía a una persona determinada o al porteador para que se la haga llegar al destinatario. Esa persona es el cargador. Muy bien. Entonces, en lo que yo le comenté, ¿estoy en lo correcto o difiero en algo con...? No, está bien porque usted se la lleva a persona determinada o se la lleva al porteador porque es el que va a prestar el servicio. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, nos quedamos por aquí. El próximo día vamos a ver el certificado de depósito y el bono de prenda. Por favor, estúdienlo para que ustedes puedan tener entendimiento así más fácil. Que tengan buena noche, jóvenes. Hasta luego. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Buenas noches.